está? Inicia temas del día. Vamos de inmediato a revisar nuestra pregunta en Twitter. La vemos aquí en pantalla. Eso. Frente a la arremetida injerencista por parte de Estados Unidos en naciones de Latinoamérica y el Caribe, ¿qué papel les corresponde a los países del ALBA TCP que justamente están sesionando en su cumbre número 16 en La Habana? Opine, participe. Se lo adelantaba, este viernes La Habana es sede de la 16ª cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de los Pueblos, ALBA TCP. Los máximos representantes de los países miembros de este mecanismo de integración debaten sobre dos temas principales. Le vamos a contar más en nuestro primer tema del día. De solidaridad, cooperación y concertación entre sus miembros. Esos valores constituyen nuestra principal fortaleza. También somos conscientes del potencial colectivo convocados por nuestras propias necesidades para convertirnos en un actor decisivo del tiempo que vivimos. Es preciso actuar con audacia y realismo y ajustar las propuestas a las potencialidades reales. Necesitamos articular planes, proyectos y centrar los limitados recursos de que disponemos en lo fundamental. Sobre todo, debemos tomar en consideración el adverso entorno económico internacional y regional y el impacto de las injustas medidas coercitivas unilaterales contra varios de nuestros países. Aún en esas difíciles circunstancias es posible avanzar. Era el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien en su discurso inaugural destacó la alianza como un paradigma de cooperación y concertación entre sus naciones miembros. Díaz-Canel enfatizó en las metas alcanzadas, los avances, objetivos que se va a trazar el ALBA TCP en medio de esta complicada situación geopolítica en la región. En esta sesión ordinaria de la cumbre se conmemoran además los 14 años de la creación del mecanismo, enalteciendo el impulso dado por los comandantes Hugo Chávez y Fidel Castro. Los países del ALBA discuten dos temas centrales, como le decía al inicio, la defensa de la paz y la consolidación de proyectos, mecanismos y cooperación que busca reforzar la integración como baluarte. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comentó en este contexto la importancia de la creación del ALBA, que desde hace 14 años emprendió un camino de unidad. El ALBA, alternativa al modelo de nuevo colonialismo económico que se nos quería imponer a través del ALCA. Alternativa social, en primer lugar. Alternativa política, alternativa cultural, alternativa espiritual, moral. Porque desde el ALBA se hablaba de unión en términos de igualdad, como estamos aquí. En términos de hermandad, de respeto, de solidaridad. Desde el ALCA se nos hablaba en términos de subordinación, de nuevo esclavismo, de sometimiento al mando hegemónico de los capitales y del poder estadounidense. Hemos escuchado a lo largo de esta sesión los pronunciamientos de varios mandatarios, como por ejemplo Roosevelt Skerrit, también Ralph Gonsalves. Escuchábamos por último al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ofrecer sus declaraciones en este contexto de la 16ª cumbre de los países del ALBA TCP. Pero vamos a ver también la agenda de trabajo que se discute en esta sesión plenaria. Se han propuesto dos puntos en agenda aprobados por mayoría. El primero, realizar un balance de trabajo del año 2018 y el segundo punto, analizar la actual situación de América Latina y el Caribe en un contexto del recrudecimiento de la ofensiva reaccionaria contra las fuerzas progresistas en la región. Repasemos también los logros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América en casi década y media. Entre ellos merecen destacarse el diseño de proyectos de seguridad alimentaria, espacios públicos para la cultura y el arte, el desarrollo del Banco del ALBA para la cooperación financiera. Asimismo, se han implementado programas educativos para erradicar el analfabetismo en más de 3 millones de personas, la creación de la Escuela Latinoamericana de Medicina, la ELAM, para formar médicos generales integrales, ayuda
ayuda social a más de 7 millones de ciudadanos latinoamericanos y el impulso de la Misión Milagro, dirigido al tratamiento de personas con dificultades visuales. Otro logro es la puesta en marcha de mecanismos de atención ante desastres naturales en la región. Y en este mismo ámbito de la Cumbre del ALBA, Cuba y Venezuela firmaron proyectos de cooperación para el año 2019. La vicepresidenta ejecutiva de la Nación Suramericana, Delcy Rodríguez, ratificó la fortaleza e importancia de la firma de este convenio a 14 años de la creación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Asimismo, afirmó que el mismo comprende la profundización para la política educativa, la organización y la articulación en materia deportiva y la capacitación y formación del personal técnico en materia de equipos médicos. Por otra parte, subrayó que la presente rúbrica no era más que la continuidad de lo iniciado hace 18 años por los líderes revolucionarios Fidel Castro y Hugo Chávez. Recordamos entonces nuestra pregunta en Twitter frente a la arremetida injerencista por parte de Estados Unidos en naciones de Latinoamérica y el Caribe. ¿Qué papel les corresponde a los países del ALBA-TCP? Vamos a ver, tenemos respuestas ya. Veamos la primera. Esta de Pablo Siris. Unidad, unidad y más unidad para resistir las embestidas del imperialismo norteamericano y sus lacayos locales. Muchísimas gracias a Pablo por su participación. También, Edith, romper el bloqueo mediático y hegemónico que oculta afanes injerencistas de Estados Unidos e incrementar con medios alternativos y redes sociales la denuncia del atropello. Número 2, dice Edith, demostrar que ningún país del ALBA está solo. Y en tercer lugar, exigir que la Asamblea General de la ONU cumpla un rol verdadero frente a la injerencia y amenazas de Estados Unidos. Cerramos nuestro primer tema del día. Le proponemos nuestra pausa. Estamos de regreso. La Confederación General del Trabajo de Francia convocó para este viernes a una huelga nacional previa a la gran movilización del movimiento de los chalecos amarillos que exige la dimisión de Emmanuel Macron y rechaza las políticas de gobierno. Se lo vamos a contar en nuestro segundo tema del día. El sindicato reclama un aumento inmediato de los salarios, de las pensiones y la dignificación de la protección social, exigencias a las que se suman las demandas que ha hecho el movimiento de los chalecos amarillos por la baja de los precios de los carburantes y de los impuestos que cada vez más pagan quienes menos tienen. Esta acción se desarrolla en el contexto de un decreto de emergencia económica y social emitido por el presidente Macron días atrás, al que hay que sumarle el de emergencia terrorista, declarado más recientemente tras el tiroteo del miércoles en Estrasburgo. Revisamos reacciones. Veamos qué dijo el líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon. Dijo estar dolorosamente sorprendidos de que algunos dirigentes de la República en Marcha, o sea, la République en Marche, el partido del presidente Macron, usen el ataque de Estrasburgo para sopesar a los chalecos amarillos. Tenemos esta del usuario Rattlecans. Dijo, aparentemente cuando los escoceses comenzaron a tomar el control de sus propias vidas, organizaron sus propias reuniones de manera fabulosa, emocionante. Fue democracia, pero cuando los franceses lo hacen, cuando los ingleses lo hacen, dice, no son más que viles racistas de extrema derecha. Alocados no tiene sentido, dice este usuario. El movimiento que paraliza las calles francesas y obliga a ceder al presidente Macron cada vez gana más apoyo de la ciudadanía. ¿Quiénes son los chalecos amarillos? ¿Qué reclama el gobierno francés? Bueno, pues el movimiento de los Gilets jaunes, como se dice en francés, nació el 17 de noviembre, al margen de sindicatos y partidos políticos. Su nombre hace referencia a las prendas fosforescentes que deben utilizar todos los automovilistas en Francia para, en caso de incidente en una carretera, tener mayor visibilidad. También los trabajadores de esos lugares donde se trabaja con transporte público, no solamente terrestre, también aeronáutico. Respaldado en sus inicios por los habitantes de las zonas rurales, se ha convertido en un movimiento amplio contra la política tributaria del gobierno, que muchos consideran favorece a los más ricos. Además de protestar contra el alza del precio de la gasolina,
Las reivindicaciones de los chalecos amarillos son diversas. Exigen, por ejemplo, un cobro de impuestos a los más ricos y el aumento del salario mínimo y políticas de protección al consumidor. Algunos más radicales exigen la renuncia de Macron, pero esta radicalidad se ha ido generalizando en los últimos días. Le hablamos entonces de otros temas que también son noticias este viernes. Revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Aquí tenemos a Sabrina Roth. Argentina finaliza hoy el paro de trabajadores judiciales de la nación. De no obtener respuesta a sus reclamos, retomarán las medidas de fuerza el próximo 27 y 28 de diciembre. Veamos qué nos cuentan desde Colombia. Paola Fernández, estudiantes y gobierno nacional lograron acuerdo sobre la financiación de la educación pública, pero continúan las denuncias de abusos de la fuerza pública contra movilizaciones estudiantiles. Y por último, Nacho Lemus. La policía brasileña interceptó un plan para asesinar al diputado Marcelo Freixo, ex candidato a la alcaldía de Río y compañero de partido de Marielle Franco. El grupo paramilitar que planeaba asesinarlo el sábado también es citado en la ejecución de la concejala de Río. Vamos al tema en desarrollo. En desarrollo le contamos que el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia declaró culpable al lonco mapuche Facundo Jones Uala por los delitos de incendio y porte ilegal de armas de fuego. Se le acusó de haberlos consumado en el Fundo Pisu Pisué en Río Bueno. Tiare Valenzuela nos tiene los pormenores. Te saludo, Tiare. ¿Qué reacciones generó en el pueblo mapuche esta decisión de la justicia chilena respecto al lonco? Aquí es, Rey, las mismas pruebas que en dos juicios anteriores absolvieron a 6 personas que habrían sido inculpadas por ese delito que antes mencionabas de delito incendiario y porte de armas, fueron absueltas. Pero las mismas pruebas sirvieron para que hoy el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia dijera lo contrario para Jones Uala. La sentencia se sabrá el próximo 21 de diciembre, pero bueno, como tú muy bien lo preguntabas, luego de conocerse este veredicto, la audiencia, el público que estaba acompañando al lonco Jones Uala salió del tribunal para realizar su tradicional afafán y, por supuesto, generar manifestaciones que terminaron con algunas vidrios rotos en el tribunal, por supuesto sin represión porque se encontraban cámaras de múltiples medios de comunicación y por supuesto también dándose la contingencia de que hoy se cumple un mes del asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca en manos de fuerzas especiales de carabineros al mando bajo tutela del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Una audiencia que se dio en tensión. Hablamos también con Karina Riquelme, la abogada defensora de Jones Uala, luego de haberse conocido este veredicto, y ella nos dice que había que justificar esta extradición desde Argentina a Chile, puesto que este no es un delito extraditable, y es por eso que hoy el tribunal decide condenar a Jones Uala. También nos cuenta que esto es un asunto de estados entre el Estado chileno y el argentino, no únicamente del gobierno de derecha hoy instalado en nuestro país de Sebastián Piñera, sino que hay una persecución al lonco Jones Uala desde el gobierno de Michelle Bachelet, la misma presidenta que hoy se desarrolla y se desempeña como alto comisionado en la ONU, el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, y que hoy apela por los derechos de los pueblos indígenas, pero que cuando estuvo en la cabeza del gobierno hizo todo lo contrario. Una herencia que hoy Piñera se lo toma con mucho empeño y que termina con por supuesto, esta sentencia de Jones Uala en Valdivia. Una sentencia, una condena que se conocerá, Rey, el próximo 21 de diciembre. Por lo pronto les podemos comentar que Jones Uala está siendo trasladado hasta la ciudad de Temuco, un poco más al norte de la ciudad de Valdivia, y por supuesto nosotros estamos preparando un completo informe para darle a conocer a la teleaudiencia de Telesur todos los pormenores de esta jornada de formalización y por supuesto los antecedentes relacionados con el caso Jones Uala y este ataque incendiario ocurrido en el Fundo Pisu Pisué al sur de nuestro país. Rey.
Muchísimas gracias, Tiare, por esta información. Esperamos el informe en próximas emisiones. Hasta muy pronto. Tiare Valenzuela, directamente desde nuestra corresponsalía en Santiago de Chile. Vamos ahora a revisar nuestra pregunta a Twitter. Tenemos nuevas respuestas. ¿Qué le preguntábamos al inicio? Frente a la arremetida injerencista por parte de Estados Unidos en naciones de Latinoamérica y el Caribe, ¿qué papel les corresponde a las naciones que forman parte del ALBA TCP? Opine. Vamos a ver la respuesta que tenemos por acá de Gerardo. Unirse y consolidar un intercambio comercial consolidado y beneficioso para todos. Única vía de sortear los obstáculos que las potencias imponen. Salvatore también participó. Al ALBA TCP le corresponde la ardua tarea de unificar los esfuerzos de América Latina para enfrentarse al imperialismo en su fase más peligrosa, la decadencia completa del capitalismo. En este contexto deben también proponer las rutas para la victoria sobre ese sistema económico. Muchísimas gracias a todos los que han participado en la pregunta del día. A usted también muchísimas gracias por estar con Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe.